Si quieres trabajar con informáticos, debes buscarlos en su cueva oscura llena de pantallas y aprender a hablar un idioma diferente. Ese es el mito. Pero cabe decir que la nueva generación de informáticos tiene una mentalidad diferente, evolucionada. Según una encuesta, los CTO están asumiendo cada vez más puestos de directores generales en las compañías. A mí no me extraña. Cuando yo veo a informáticos como el invitado de hoy, no tengo dudas que avanzarán a los puestos de liderazgo de organizaciones, principalmente porque se han entrenado mucho más que la media de personas. Se actualizan en todo lo técnico, que ya saben que va evolucionando, pero también aprenden de otros temas para poder tener mayor impacto y aumentar las posibilidades de éxito de sus proyectos. Hablando con Franklin no nos queda nada en el tintero, porque desde su puesto de directivo de tecnología nos da una visión muy enriquecida de los aspectos más sensibles que hoy están en la agenda de cualquier directivo o manager, cualquiera sea su organización. Creo que aquí encontrarás reflexiones muy evolucionadas acerca de los mayores dolores de cabeza que debes gestionar desde tu puesto. Dedicamos tiempo de la conversación al teletrabajo y al desafío de gestionar equipos en entornos híbridos, pero también de la oportunidad de reconfigurar las arquitecturas organizacionales aprovechando la flexibilidad que ofrece la tecnología y los profesionales freelance. Y lo importante que es perder el miedo, sacarse de encima un montón de prejuicios acerca del control para aventurarse a crecer gracias a encontrar aliados. También hablamos de las partes más técnicas, porque es importante visibilizar hacia dónde muestran su evolución. Y me ha sorprendido contándome cómo su crecimiento profesional va en una doble vía, su trabajo y su pertenencia a una organización que busca concientizar e incrementar la ciberseguridad de Panamá. De la misma manera, la inteligencia artificial, el emprendimiento y la educación también estuvo en nuestra charla. Pero hay algo que muestra la buena esencia de Franklin, los robustos cimientos sobre los que ha construido su identidad, la importancia que le da a las personas, tanto dedicándose a trabajar y apoyar al desarrollo personal de su equipo profesional, como gestionando su equipo de trabajo más importante, su familia. Franklin es el ejemplo de managers sostenibles en los que creemos desde Digital Online. Personalmente considero que son la evolución de los empresarios de la vieja usanza, la mejor versión. No puedo dejar de recomendarte esta charla porque a mí me encanta escuchar gente como él. Me ilusiona y me hace ver que hay mucha gente que vale la pena. Franklin Rodríguez, ingeniero en informática, padre de familia con una bella niña de 3 años y bueno, siempre dispuesto a colaborar con lo que se pueda. Muy bien, eres de la comunidad de sistemas, Sí, eres de formación de sistemas. ¿Cómo elegiste esa carrera? ¿Era tu vocación? ¿Lo sabías desde un principio o llegaste así como de casualidad? es curioso porque la verdad que estudié la secundaria en un momento en el que, digamos que el despliegue de la tecnología no era lo que tenemos hoy día en el ecosistema que nos desarrollamos. Entonces, la verdad es que en aquel momento yo creí que mi camino estaba más orientado hacia la parte humana en el sentido de la psicología. De hecho, apliqué para filosofía, apliqué también para estudios internacionales en una de las principales universidades públicas de mi país. Y bueno, por estas cosas del destino no quedé en ninguna de estas carreras en esta universidad. Así que volteé mi mirada hacia lo que en aquel momento era el auge de la informática. Recuerdo siempre con mucho aprecio que venía una vez por una de las arterias principales de mi país en auto y había una publicidad enorme que decía la informática, la profesión del futuro, en amarillo y con letras en negritas. Y yo dije, bueno, capaz por aquí está el tema, ¿no? Digo, es el futuro. Evidentemente el mundo estaba empezando a cambiar de una manera más acelerada. Ya habían empezado a aparecer los teléfonos celulares y cierta cantidad de tecnología en el entorno. Entonces me fui a una universidad que tenía un programa en el cual podía graduar a técnicos superiores. No era una ingeniería, era una carrera un poco más corta, de 3 años, pero con un contenido de programación, desarrollo, de lógica, de pensamiento y estructurado para computación, que me pareció interesante, atractivo y dije, bueno, por aquí me voy a ir.
Y Ujú. efectivamente, bueno, arranqué mis estudios y allí me gradué como, mi primer paso dentro del mundo de la tecnología fue graduarme como técnico superior en informática en una universidad privada de mi país y ya por ahí empecé a descubrir el sabor y la pasión por la tecnología. Franklin, ¿nos ubicas un poco en tiempos y espacio? ¿En qué años más o menos fue Sí, eso? con mucho gusto. Esto fue más o menos hacia el año 94, 96, por estos tiempos. Entre el 94 y el 97 fue esta etapa de mi vida, más o menos. Muy bien. Y claro, obviamente al empezar la carrera, terminarla en 3 años, lo que te permitía era meterte en el mundo de la práctica rápidamente, como para probar si eso realmente era lo que te gustaba, ¿no? Y era una ventaja importante, sobre todo en mi caso, que quiero que es relevante resaltarlo porque yo estaba en el seno de una familia humilde que realmente para reunir los recursos y estar en una universidad privada que prometía una carrera más larga y había que contar con grandes presupuestos, era una ventaja poder graduarte en poco tiempo en una carrera que estaba creciendo muy rápido, en auge, en pleno auge, y las compañías ya estaban empezando a demandar personas preparadas en tecnología, en computación. En aquel momento se usaba mucho el término informática. Entonces, digo que era un momento perfecto. Yo, de hecho, apenas me gradué de este técnico superior, no pasó más de un año que conocí a una persona y me preguntó, oye, ¿tú qué estudiaste? Y yo, bueno, estudié computación en un instituto universitario. Y me dijo, oye, en mi empresa estamos empezando a armar un departamento. ¿Te interesaría ir a una entrevista? Yo, con mucho gusto. Yo tendría 20 años, más o menos para ese momento, 20 años de edad. Fui a la entrevista y califiqué como desarrollador para el departamento en el que estábamos. Esa fue, digamos, mi primera experiencia laboral ya apenas un año después de haberme graduado. La verdad, eh, siento que fue algo bastante rápido por el momento que estábamos viviendo y algo muy importante, la conexión con las personas, ¿no? Ahorita se habla mucho del networking, en aquella época no era algo tan extendido o quizá que no Ujú. se veía con tanta importancia, sobre todo porque ahora tenemos redes sociales y muchos canales de comunicación, etcétera. Pero aquello fue un tema de boca a boca en el pasillo, conversando con alguien, o sea, por referencia, llegué a mi primera oportunidad laboral. Claro. ¿Anteriormente habías trabajado o era esa tu primera experiencia laboral? Bueno, yo siempre digo que en mi primera experiencia laboral yo era el hotmail de la oficina, pues no había correo electrónico todavía en las empresas, pero mientras pasaba esto de que me ubicaba en el cupo de la universidad pública o empezaba la carrera de informática, estuve trabajando para una de las cadenas de farmacia que luego se convirtió en una de las más grandes en el país. Ellos tenían 3 oficinas en una mezanina, pero las oficinas no se comunicaban. Entonces yo era el mensajero interno de esta compañía y lo que hacía era mover la mensajería entre una oficina y otra porque no había correo electrónico. Entonces, por eso yo siempre a mi equipo de trabajo le digo, bueno, yo era el hotmail de aquella cadena de farmacia en su momento cuando estaba empezando, ¿no? Claro, era ese Hotmail, el Messenger, todo el Sí, paquete completo, todo, ¿no? todo junto, sí. Y fue una experiencia muy bonita porque me permitió, bueno, la primera aproximación a una empresa, conocer gente. Eh, Creo que fue una de las etapas en la que descubrí que me sentía cómodo brindando un servicio también, eso es importante. Conectar con la Claro. sensación de satisfacción que te da poder ayudar y que la persona cuando tú llegas con algún paquete pues, que está esperando la comunicación y es algo importante para ellos, bueno, la gratificación que eso da, yo creo que ahí empecé a descubrir esa vocación hacia el tema de servicio también. Sentirte útil, sentirte que eres un eslabón más para que se llegue a un resultado. O sea, que de ahí empezaste a ver todo. Cuando llegaste a ser desarrollador, y entiendo que tenías como una visión de procesos bastante orientada, ¿no? A empezar a ver de cómo se va Sí. armando toda una cadena, ¿no? Definitivamente, inicia incluso el proceso de manejar prioridades, porque ya sabía que los paquetes que iban a finanzas eran más importantes porque tenían que ver con los pagos a proveedores y cosas, y los paquetes que quizá iban a servicios generales eran un poquito menos prioritarios porque eran situaciones internas de la compañía que se podían gestionar. Entonces ya uno se va haciendo como que su matriz de prioridades allí de una manera empírica, ¿no? Entonces, claro, pues ya Claro. cuando entramos en entornos más formales de trabajo,
lo vas atando de alguna manera, no solo con la formación teórica, sino la práctica también. Que Y sí, fue sí, muy que es emocionante. sumamente indispensable. Claro, me encanta esto que decís, porque claramente si empezás siendo mensajero, te diste cuenta que había que empezar a ordenar prioridades. Y Así eso, es. eso es clave, porque cuando empiezas a entender cuáles son las Sí, cosas que hacen que se mueva el motor y que se siga funcionando, eso después es trasladable, pero entiendes también cómo es el modelo de negocio de la compañía, el valor clave del negocio de la compañía, desde cómo se 100%. conecta, ¿no? Claro que Súper sí, claro que importante, sí. Claro que sí. Y Franklin, una vez que terminaste esos 3 años, empezaste a trabajar como desarrollador. Entiendo que una vez que empezás a trabajar se hace mucho más complejo seguir Sí. estudiando, pero indudablemente tú has seguido capacitándote, formándote, actualizándote. ¿Cómo has seguido tu hoja de ruta de capacitación a lo largo de los años? Digo, es interesante porque aquella primera experiencia que yo tuve en esa primera experiencia que tuve como desarrollador en una empresa que trabajaba exclusivamente para el área financiera, para bancos, era una data muy sensible de gestionar. Había un nivel de confianza enorme sobre el departamento de tecnología porque eran datos de clientes y data variable que había que gestionar para confeccionar nada más y nada menos que las chequeras y las tarjetas de ahorro. En aquel momento, bueno, era algo muy crítico porque digamos que los esquemas de ciberseguridad y todas estas cosas que conocemos hoy, en principio no existían, pero tampoco había una industria tan desarrollada en tratar de explotar cosas, ¿no? Sin embargo, en aquel momento, bueno, había el paradigma de cómo hacemos que los desarrollos sean lo más sostenibles y seguros, a pesar de que estamos hablando de hace más de 20 años. Y luego que tuve un año en esta compañía intentando crear marcos de referencia para desarrollar de una manera escalable, conseguí el espacio para en una universidad aplicar y que me reconocieran lo que ya había estudiado en el técnico superior. Entonces tenía como una equivalencia que me permitió no empezar de cero por 5 años, sino que como en 3 años más pude optar por el título de ingeniero en informática. Entonces, evidentemente con mucho sacrificio y es algo que yo recomendaría mucho no dejar de lado porque, como usted decía, toca combinar la responsabilidad laboral con el día a día, con las responsabilidades familiares, para los que de pronto en esa etapa de su vida tienen hijos con los hijos, pero se podía conseguir el tiempo. Yo lo hice en un mundo analógico, no había opción de clases virtuales en aquel momento, así que me tocaba trasladarme a la universidad cada noche. Muchas veces no, honestamente, no quería ir, pero es donde, bueno, sacamos a prevalecer la disciplina, que es hacer las cosas cuando tenemos menos ganas de hacerlas. Ujú. Entonces, nada, tocó ir a hacerlo y eventualmente ver el resultado y los frutos de haber logrado esa formación. Básicamente fue poder conseguir mi primera oportunidad para ser gerente de una empresa multinacional en mi país, ya con un grado de ingeniero. Antes hubiese sido un poquito más difícil acceder a una oportunidad de management, porque la verdad es que la universidad te da un marco de trabajo para la parte no solo técnica, sino también de estructura administrativa, de gestión de empresas, y otras competencias que se necesitan para ocupar posiciones de ese nivel. Está bueno esto que dices porque también es un requisito de las organizaciones, que ahora creo que de a poquito medio como que se van flexibilizando un poco, pero cierto es que las organizaciones grandes, las multinacionales, y para aquellos que quieren hacer carrera, es bueno que lo asuman, la mayoría piden el título formal. Por más que represente lo que represente, para ti le has sacado el jugo y has visto ese valor, Sí, pero la mayoría piden esa formalidad. Empezar por la formalidad y luego demostrar esa idoneidad en el campo de acción también, ¿no? sí. Y usted dijo algo súper relevante y quisiera hacer un clic allí con la parte, con el tema generacional, porque la verdad es que como acabas de comentar, en mi época era muy relevante la escolaridad. O sea, el Claro. contar con un título era un prerequisito para poder postularte a una posición de nivel medio o alto en la jerarquía de una estructura organizacional. Pero la verdad es que los tiempos han cambiado, las organizaciones han entendido que el conocimiento, estamos en la era del conocimiento, se ha democratizado mucho más. Y por otro lado, también las organizaciones están más conscientes de que muchas veces las universidades han quedado rezagadas en cuanto al pensum que ofrecen de estudios. Y yo creo que esto Ujú. también ha sido lo que ha complicado que los jóvenes vean valor también
o las nuevas generaciones vean mucho más valor, porque es paradójico ver que eh, eh, en Internet y a nivel de conocimiento libre podemos encontrar cosas mucho más interesantes y que hacen mucho más sentido que la que vemos a lo mejor en la estructura de una universidad. Entonces, digo, sin ánimo de cuestionar el sistema, es importante que eso sea revisado de manera crítica, porque definitivamente ya hasta las organizaciones han entendido eso y por eso ese prerequisito de la escolaridad ya no es tan relevante dentro de los criterios de evaluación de una posición. Sí, 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 sí. Es cierto que desde el punto de vista educativo, el modelo educativo hace que cuando estás dentro de una universidad, quizá como profesor o como tutor de asignaturas, cuando elaboras esos planes académicos, es cierto que te consume tanto que muchísimos profesores se quedan ajenos a la realidad y ajenos a ese pragmatismo. Y entonces es por eso que ese gap cada vez se va haciendo más importante y se nota y desmotiva muchísimo. Y también Muchísimo. nuestra generación, porque yo creo que andamos ahí más o menos por la misma, por la misma quinta, Así es. yo creo que también nosotros al venir de una, digamos, de una estructura familiar que a lo mejor no había tenido las mismas posibilidades de estudiar, que sí se nos abría la puerta a nosotros. No sé cuál es tu caso, si en tu familia había ya titulados universitarios. Pero a lo mejor era como que teníamos ese compromiso, ¿no? De posicionarnos socialmente como que éramos el esfuerzo de una familia entera que se consolidaba o se cerraba con un moño cuando se obtenía esa titulación, ¿no? Es fantástico recordar eso porque ha venido claramente a mi mente mi abuela diciéndome, hijo, tienes que estudiar en una universidad, prepararse para ser alguien en la vida, lo que nosotros no pudimos hacer. Y es Ujú. así, tal cual. O sea, en mi familia, todos o sea, mi hermana y mis primos logramos salir con un título universitario. Eh, digamos que el mindset de nuestra generación estaba muy orientado a estar en una universidad y salir a trabajarle a alguien. Hay que Y loco, conseguirlo, sí. hay que conseguirlo y ser exitoso, pero es importante resaltar que la mentalidad era la de trabajarle a alguien y no ser emprendedor. Sí. Y quería rescatar ese concepto porque ahora mismo yo creo que nuestras sociedades, y aquí hago espacio más allá de la tecnología, requieren cada vez más gente involucrándose en el desarrollo de los países desde el punto de vista del emprendimiento y no solamente preparándose para irle a trabajar a un sector productivo que ya está establecido. Ujú. Sí, Entonces, sí. digamos, yo creo que la configuración de nuestros estados ha demostrado que no es capaz por sí solo de llevar adelante a las sociedades al ritmo que se requiere. Entonces, se hace mucho más relevante y por eso yo creo que lo vemos cada vez con más auge, que nuestro mindset no sea el de prepararnos para trabajar en una institución solamente, sino que nuestra prioridad sea ser disruptivos, agentes de cambio, proponer cosas fuera del status quo que nos permitan apoyar en el desarrollo y en el camino de todos los países, ¿no? Sí, Indistintamente del del sector, crecimiento. sí, el Sí, del crecimiento, crecimiento. Tal correcto. cual, tal cual. Sí que es cierto que las generaciones nuevas vienen como más de el ser libre, el ser emprendedor, pero no es solamente ser eso, ¿no? A mí siempre me da como cierto resquemor eso del auge del emprendedurismo, pero después empiezas a ver y cuando te conectas con la comunidad emprendedora, son iniciativas tan aisladas que muchas veces pierden el efecto, la contundencia o el poder de hacer un alto impacto porque se manejan de forma muy aislada. Falta un poco como hacer el switch entre las dos cosas, entre el trabajar para una iniciativa común y el ser disruptivo y emprendedor, pero juntarlo para hacer iniciativas más potentes, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que eh, es el concepto típico que hemos conocido adentro de las organizaciones como trabajar en equipo. Ujú. Haciendo una analogía muy simple, lo vemos adentro de las organizaciones, es difícil lograr que los equipos de alto rendimiento se consideren como parte de un todo. A veces están dentro de las mismas organizaciones aislados de la estrategia porque dicen no conocerla lo suficiente. Y cuando vamos hacia afuera y vemos todos estos emprendimientos que quizás están relacionados con el mismo sector, tampoco lateralmente se comunican. Y entonces, como usted dice, hay una fuga de productividad, porque probablemente sin saberlo estamos
bueno, duplicando presupuesto, duplicando esfuerzos, quizá trabajando en el mismo sentido con tareas distintas, con perspectivas diferentes, cuando pudiéramos hacer un solo camino común, ¿no? Ujú. Para lograrlo, pues. Entonces, definitivamente es un hito importante poder lograr que en los ecosistemas podamos conseguir esos puntos de acuerdo y poder desarrollar emprendimientos, digamos, más unificados. No me Sí. atrevo a decir estandarizados porque eso complicaría el tema de la iniciativa y la disrupción, Ujú. pero sí que podamos conseguir marcos o puntos de encuentro para trabajar más en sinergia. Sí, y más en ecosistema. Y Sí, Franklin, tú has recorrido, has estado en la banca, has estado en farmacia, has estado como en muchas empresas, ¿no? sí. Pero se puede decir que hoy, a 2023, ¿reconoces Ujú. que has encontrado tu vocación o crees que todavía hay tiempo de seguir cambiando? Yo he estado, es una pregunta difícil, eh, porque es existencial. Eh, Sí. yo creo que eh, yo he descubierto que mi vocación está en poder colaborar y servir lo más posible a mis equipos de trabajo. ¿Por qué lo comento? Desde el día que yo decidí dedicarme al management y me preparé para esto, donde he encontrado más grandes satisfacciones es cuando veo que los equipos pueden colaborar y comunicarse. Donde yo siento que me llega la emoción al estómago y se me eriza la piel y se me despeja la mente, he encontrado que hay una inmensa satisfacción. Y ahí es donde yo he dicho, ok, esto debe ser lo que dicen que es mi propósito. Porque si me siento tan plenamente satisfecho, quiere decir que por aquí va la cosa. Entonces, yo me he seguido preparando, me he seguido desafiando cada día más en ese sentido, porque es trabajar con personas. Las personas somos diferentes. En programación neurolingüística hay algo que se conoce como el mapa no es el territorio y tiene que ver con que todos percibimos la realidad de manera distinta porque, bueno, tenemos valores intrínsecos diferentes, experiencias distintas, hasta traumas diferentes. Así que formar equipos de alto rendimiento, intentar que trabajen juntos, que puedan hacer sinergia, que se comuniquen de una forma común, es todo un desafío. Ujú. Y cuando he conseguido que eso se logre en varias de las empresas donde he estado, me he sentido bastante satisfecho. Así que creo que por aquí va mi vocación. Sin embargo, como usted dice, yo creo que es una búsqueda continua. Yo creo que generacionalmente también en distintas etapas de nuestra vida sentimos las cosas diferentes. No es lo mismo en mis 30 años lo que yo podía percibir como algo que me llenara completamente a lo que ya después de mis 40 ha sido más satisfactorio. Así que yo creo que es algo que eh, puede ser hasta como forecasteado, dependiendo de la etapa en la que estamos viviendo, ¿no? Pero donde sientas que el estómago te vibra de emoción, se te eriza la piel y tu mente se despeja, allí es. Pienso yo que allí es. Totalmente. Sabes que ahora que lo dices, a mí también me pasaba lo mismo. Yo creo que nunca pensé que iba a estar en la parte de docencia o en los entrenamientos tan feliz como lo he estado. Y sí que es Súper, cierto, donde lo empiezas a sentir es en el estómago. Es en el estómago, definitivo, en eso de que te encuentras pletórico y que cuesta bajar a la realidad después de que terminas eso. Así es como que sigue como una adrenalina. cien por Y, ciento y me gusta esto que dices que, bueno, ok, esto es lo de ahora, seguro que el propósito lo tengo identificado, hoy por hoy me ayuda por el lado de la tecnología, pero mañana puede venir una actualización nueva, instalo un Sí, release y puede ser que venga desde otro lado mi aporte y no va a dejar de ser lo que me haga feliz, ¿no? Porque hay veces que la vocación se ve como muy estática, ¿no? Es, bueno, lo elijo de pequeño y lo haré toda mi vida. Y ahí es donde empieza la frustración, ¿no? Donde te limitas en eso. Sí, cien sí. por ciento Totalmente Sí, de acuerdo. no, no, es que por lo menos me siento muy reflejada en Qué tu, bueno, en y es tu, apasionante. sí, 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 sí. Y ya pasando a la realidad, eh, ¿cuál es tu rol para contarle a todo el Ok, mundo y que sepas? ¿Cuál es tu rol hoy por hoy en la organización en la que estás? sí, bueno, hoy día soy el director de tecnología y procesos en una compañía, un grupo familiar muy grande en Panamá. Eh,
tengo la oportunidad de dirigir un equipo de poco más de 45 personas, estructurado en diferentes gerencias. Actualmente me encuentro en un proceso de reestructurar el área de tecnología justamente para hacerla más ágil. Hay que resaltar que la pandemia nos dio un sacudón desde el punto de vista organizacional. Creo que permitió que muchas empresas miraran el valor de esquemas híbridos de trabajo. Y esto generacionalmente tiene un plus, porque ya veníamos hablando de lo complicado, en teoría, que era gestionar equipos generacionalmente diferentes. Yo he estado en muchas conversaciones al respecto. Y, y la verdad es que después de la pandemia hay mucha más visibilidad en que la clave puede estar en evaluar elementos que nos permitan medir el resultado de una manera flexible, segura, y que eso rompa el paradigma de que tienes que estar físicamente en una posición porque se ata a la productividad. Yo creo que eso no es real hoy día. No está vigente. Entonces, hoy día la tecnología nos ayuda a interconectarnos desde cualquier lugar del mundo. Tenemos un montón de aplicaciones para poder exponer los resultados, ver avances y dar visibilidad a los accionistas de que el tiempo por el que están pagando es un tiempo que está siendo bien utilizado. Entonces, yo me encuentro justamente en la etapa de revisión de que las estructuras de las distintas células de tecnología de nuestra organización pueden irse moviendo progresivamente hacia un modelo de trabajo híbrido. Evidentemente, porque eso también permitiría tener colaboración cruzada en distintas culturas y países y amplificar el tema de hacer uso de un conocimiento de una manera más extendida. Por ejemplo, conseguimos gente más preparada en otros países que lo que tenemos acá. En Panamá tenemos ciertos perfiles muy preparados, pero no están en todas las áreas del conocimiento. A lo mejor tenemos en otros países personas preparadas en esta actividad en particular. Podemos tomar conocimientos, personas, prepararlas, ayudarlas a crecer también desde su perspectiva como personas y como profesionales, y hacer crecer el ecosistema de trabajo de nuestra organización de una manera híbrida sin tener el paradigma de que tienes que estar en una oficina, en un escritorio, en una pantalla para que seas productivo. Entonces, ahora mismo estoy en ese desafío de crear esta estructura híbrida de trabajo en esta compañía para la que trabajo en Panamá actualmente. O sea, si mal no entiendo, o sea, creo que tu perspectiva me parece muy interesante, porque tú dices, si yo tengo personas que están súper especializadas en una sola tarea, dejan de ser productivas. Lo que yo necesito cerca mío son personas que tengan una mirada integral del negocio y que lo mismo discutan por un coeficiente financiero que por un cambio en el modelo de negocio, en el relacionamiento con el cliente, en el producto a lanzar, ¿no? O Sí, sea, reclamas que eso es muchísimo más necesario que tener un programador 100%, ¿no? totalmente. Y de hecho ha sido uno de los, digamos, de las piedras angulares de crecimiento de las áreas de tecnología en las organizaciones. Donde las áreas de tecnología han crecido más es donde han migrado más a hablar lenguaje de negocio y no ha sido tan binario, cero y uno, ¿no? Esa Ujú. característica o esa cualidad de poder tener equipos de trabajo que entiendan la cadena de valor muy bien, ayuda mucho a amplificar el resultado y no confundimos a los gestores con temas muy técnicos, por un lado. Pero también me refería al hecho de que, mira qué interesante que yo pueda tener a una persona, un analista de procesos o de sistemas que está en España o que está en otro país, en México, y que ha tenido experiencia en otra organización haciendo las cosas de una manera distinta. Ese conocimiento que se suma a una forma regular de hacer las cosas en un ecosistema normal, que es donde estaría entrando, es súper valioso, porque nos da una perspectiva, una manera de ver las cosas, una forma de aprender distinto. Y a esta persona también le suma lo que nosotros tenemos de alguna manera en este momento en función. Entonces, yo creo que no hay manera de perder oportunidad en un esquema como este, sino de ganar, porque es traer experiencias, esquemas de trabajo, conocimiento de distintas regiones, de distintos tipos de negocio, sumarlos y poder amplificar los resultados. Yo creo que eso ayuda mucho más que tener esquemas tradicionales de trabajo en los que estamos todos en una sola oficina, perdiendo muchas veces todo lo que está pasando afuera porque la oficina nos consume el 80% del tiempo en el día a día, en la reactividad,
Y poder tener estos esquemas híbridos flexibles nos ayuda un montón a no perder ventaja competitiva también, que es importante. Me parece muy interesante lo que dice, me parece que es muy enriquecedor y me parece que para muchos de los que te escuchen les puedes hacer cambiar la configuración de su cabeza, porque Es a mí buenísimo. me pasa que sigo viendo empresas grandísimas que hacen de la parte de desarrollo de sistemas, del manejo del recurso técnico, una cadena demasiado desmembrada y eso se pierde la visibilidad, como tú dices, y sobre todo se acentúa un sesgo, que es el sesgo de estar dentro de la compañía 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 años, y se va perdiendo como la conexión con la realidad, ¿no? Es como que se empañan las gafas de la visión de mercado, ¿no? Y eso es llamativo porque es lo que les hace perder competitividad. Eh, para mí ahí hay un punto clave a destacar. Y también es cierto, no sé cuál es tu percepción y tu experiencia, que si tú necesitas un rol técnico sumamente especializado, sí que lo puedes contratar llegado un momento puntual, para un proyecto puntual, para ir y hacer algo en específico. Que esa persona la vas a encontrar en el mercado seguramente, incluso hasta como freelance, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, si pudiéramos hablar del core del negocio, de la perspectiva de tecnología, nosotros pudiéramos decir que en la capa transaccional, que es lo que conocemos como un sistema ERP o RP, es un sistema bastante estándar. Esta capa debe ser transparente. Y aquí tenemos un equipo de gestión de soporte, mantenimiento, que, digamos, tiene una gestión bastante acotada y muy específica y que se puede conseguir como tú decías, en el mercado personas freelance o internamente que estén. Pero arriba de las transacciones del día a día que se están generando montones, millones de datos, están las capas de colaboración y las capas que se ponen al cliente externo para podernos conectar, conocerlo mejor, entender sus necesidades y amplificar, digamos, la llegada de la compañía. En esa capa de colaboración es donde yo veo que este modelo híbrido agrega mucho más valor, porque tenemos gente colaborando desde distintas regiones incluso, con un mismo proyecto y con perspectivas distintas que suman a lo que queremos de alguna manera estratégicamente llegar a ser. Entonces sí, definitivamente, quizá no aplica para todas las situaciones relacionadas con el despliegue de servicios de un área de IT dentro de la organización, pero hay capas muy interesantes de colaboración que se pueden manejar mejor con esquemas híbridos que con estructuras más rígidas de gestión. Bueno, y a la vista está, porque tú has visto resultados en eso, y eso es lo bueno, ¿no? No es solamente Sí, estamos migrando a un modelo de colaboración y estamos abriendo el mercado laboral para hacer un modelo colaborativo en las empresas porque lo dicen los libros, sino que funciona. Tú eres testigo de que así funciona y funciona mucho mejor. me parece genial tu ejemplo. Haciendo vista atrás, tú dices, la formación te ayuda mucho a llegar a donde estás y también la experiencia, ¿no? Esa entender los negocios, cómo funcionan en cada uno de sus engranajes. Si tuvieras que decir alguna actitud, algún skill más que te sirvió para llegar a donde estás hoy, a esa oportunidad, al lugar donde estás hoy. Sí, yo creo que es fantástico entender que lo que hoy día se conoce como los soft skills o las habilidades blandas, yo los llamo los power skills, más bien. Y me quiero extraer un poco del tema técnico en este caso porque las habilidades técnicas, como hemos visto, se pueden cubrir con aprendizaje, con formación, pero la actitud, el desenvolvimiento, la forma como afrontamos las cosas, los desafíos, los problemas, es la principal característica. Yo creo que la adaptabilidad es un factor importante, sobre todo porque es un mundo que cambia continuamente. Las empresas están hoy día en situaciones complicadas. Nuestro ecosistema financiero está proponiendo movernos a un modelo digital totalmente, que lo hemos visto. Hay factores que no lo entienden completamente y entonces estamos en medio de esa situación intentando ayudar a las organizaciones a proyectar cómo vamos a escalar todo esto en algún momento. Entonces la adaptabilidad es muy importante, entender que estamos en procesos volátiles, gestionar la incertidumbre, aprender a gestionar muy bien la incertidumbre. Somos personas, primero somos humanos, somos personas y entendemos que estas cosas a veces nos desconciertan. Mi principal recomendación sería tener una caja de herramientas muy sólida para intentar gestionar
toda esta situación que tiene que ver más con la inteligencia emocional, porque al final del día es lo que nos ayuda a comunicarnos asertivamente, a calar mejor en las personas, a programarnos para la empatía, que es entender lo que está pasando del otro lado primero para poder conocer mejor la situación y ver cómo voy a actuar. Son herramientas que nos van a permitir, más allá del conocimiento técnico, de ser muy expertos en algo, poder calar y tener mejores posiciones, no solo en las organizaciones, en la sociedad en general también. Sí, 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 indudablemente. O sea, claramente lo técnico no solamente se aprende, sino que hay que actualizarlo porque estamos cambiándolo constantemente. Ahora una tecnología Sí, tiene un proceso de 5 o 10 años y ya le sí. estamos haciendo un release completo, entonces hay que seguir aprendiéndolo y a eso adaptarse, pero hay que venir con la base desde casa. Y Franklin, tú ahora, a 2023. ¿Cómo haces tu visión a largo plazo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente desafío que quieres tener? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo te estás preparando para lo que sigue? Ya sea que sigas pensando en crecer en la organización, en asumir otros proyectos, en hacer más cosas. ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? Bueno, es una pregunta interesante. He tenido recientemente la maravillosa oportunidad de formar parte de un grupo de fundadores de una asociación en Panamá, se llama PanaCyber, y tiene que ver un poco con lo que tú decías de intentar consolidar esfuerzos. PanaCyber significa Panamá Cyber Segura. Hay una constante que tenemos que entender y es que nuestros datos y los datos de cualquier elemento en el mundo van a estar cada vez más expuestos. Esa es la única constante relacionada con los datos. Cada vez van a estar más expuestos. Entonces, esto nos invita a pensar en maneras importantes, desafiantes de gestionar estos niveles de exposición. Como hemos visto, la inteligencia artificial ha exacerbado esto, pues nos ha preocupado un montón. Eh, Así que hay que acelerar el proceso de tener elementos que nos ayuden a crear marcos de referencia. Me refiero a nivel de los países, sociedades, continentes, lo que haga falta, y por eso nace esta asociación, de la cual tengo oportunidad de ser miembro fundador, y es una de las cosas a las que le voy a estar metiendo más energía porque impacta a la sociedad. No hay empresa que en los últimos 5 años no haya sido atacada o haya sido vulnerada de alguna forma. Es una industria, la ciberdelincuencia, que ha crecido un montón, y sigue creciendo por el tema de la exposición de los datos. Entonces yo creo que todos, o en mi caso por lo menos, estamos tratando de enviar un mensaje de que todos tenemos una corresponsabilidad. Y una de las preguntas que nos hacemos, que yo siempre pongo en relieve es, ¿qué es más fácil hackear? ¿A una computadora o a una persona? Y esta pregunta, ¿por qué cobra relevancia? Porque podemos tener capas de inversión muy grandes en la parte de tecnología, pero el eslabón más débil de la cadena sigue siendo el humano. Y siempre cuento una anécdota que me parece muy interesante. Yo tengo un grupo familiar en WhatsApp, están mis tías, que son generacionalmente hablando más grandes que yo, que se les complica un poco ver de qué viene todo este tema de la ciberseguridad. Y a veces replicamos información en ese grupo que no está verificada, pero es que, ¿cómo entendemos de qué viene esto? Entonces, el llamado que estamos tratando de llevar con más prioridad dentro de esta asociación es hacia la persona, hacia la sociedad, hacia el uso de las herramientas, ¿no? Lo interesante de no replicar información o exponer datos que no verifico la fuente. El ser humano por naturaleza es confiado, así venimos al mundo. Entonces, cuando recibimos algún intento de ataque, lo primero es confiamos en eso. Y luego algo nos recuerda que no podemos ser confiados y tenemos que pensar, pero es la segunda acción, no es la primera. Entonces, lo que estamos intentando es invertir un poco el esquema de prioridad o al menos equipararlo a que la competencia no es solo tecnología. Tenemos la parte humana que se vuelve la más importante, porque aunque tengamos la capa de IT cubierta, el humano puede fácilmente ser víctima de un ataque de ingeniería social. Entonces, esto se vuelve cada vez más relevante y creo que es uno de los llamados más interesantes que podemos atender para ayudar a las sociedades a lidiar con esto que se va a volver más común cada vez.
Oh, me parece tremendamente importante porque hoy por hoy hay muy pocos esfuerzos y también muy distribuidos en esta materia. Quizá 100%. regulatorio hay un poquito más aquí en la Unión Europea, pero desde el punto de vista funcional y operativo, la realidad es que los ataques, como tú dices, van aumentando cada vez más y cada vez somos más vulnerables, ¿no? Y esto hay que atacarlo. Y esto no se ataca con esfuerzos aislados, donde mejor resultados se tienen es construyendo equipos, compartiendo qué es lo que está pasando para tener soluciones conjuntas, ¿no? Así que me parece genial esa predisposición a colaborar y a comprometerte con una causa tan, pero tan importante. La Definitivo. verdad, chapó. Chapó en ese sentido y claramente me pongo a disposición en lo que pueda ayudar, Un millón. me Te interesa iba a colaborar. te iba a decir que a medida que vayamos avanzando te comparto información para que veas de qué viene y de alguna forma también puedas engranar con nosotros, porque sí, una de las ideas que tenemos es traer personas que nos puedan ayudar a amplificar el mensaje desde el punto de vista de la Mm. ciberseguridad, pero no tan técnico, sino entendiendo la repercusión que tiene en nuestra vida diaria y en todos Ujú. los elementos de configuración que usamos. El celular ya se volvió una extensión del ser Sí. humano, definitivamente. O sea, es algo que está pegado a nosotros de una forma importante. Y allí, hoy día, que esto funciona como una computadora inteligente, en realidad, estamos volcando toda nuestra Todo. actividad diaria. Sí, 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 totalmente. Ya no es solamente, antes nosotros lo abordábamos mucho por el tema de la gestión de riesgos por los bancos, por los seguros, por esa información sensible, porque estaba vinculada a la pérdida económica, pero es cierto que cada vez más hay vulneración de identidad, hay plagios, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan como personas en distintos sentidos y sí que valen la pena estar trabajando en eso, ¿no? En la consecuencia para ser conscientes y tomar medidas proactivas. sí. Franklin, quiero que me ayudes a ver con tus ojos cómo ves el futuro y quiero que me cuentes desde tu empresa y también desde la visión que tienes de la economía en Panamá y en Latinoamérica, ¿cuál crees que son hoy por hoy los mayores bloqueos que tienen las empresas, los mayores desafíos a resolver que tenemos por delante desde las organizaciones, ya sea de las empresas grandes, desde las pymes, desde los modelos de negocio, digamos? Sí, es una cuestión interesante de analizar porque evidentemente, bueno, geoeconómicamente tenemos realidades diferentes, así que cada negocio se ajusta o cada empresa o modelo de negocio se ajusta más o menos a esa realidad en la que opera. Cuando son empresas globales, igual les toca ajustarse a la realidad de operación de cada uno de los países en los que tiene presencia. Yo creo que el paradigma acá es intentar, igual que le correspondería a la educación formal de las universidades, reformularse de alguna forma, entendiendo que los esquemas híbridos, perdón, agregan mucho más valor. ¿A qué me refiero con esto? No tenemos que ver o no deberíamos ver la oportunidad de colaborar de manera remota como una amenaza, sino más bien como una oportunidad que muy bien organizada y orquestada puede dar grandes resultados. Entonces, el desafío para mí, en primer lugar, para los modelos de negocio es dejar de mirar esto como una amenaza y apoyar más bien a que el cambio cultural sea progresivo, con las bases suficientes o necesarias para escalar y generar la confianza que se necesita en que puede ser un modelo altamente productivo. Eh, por otro lado, lo que comentaba de la economía digital, yo creo que sería muy torpe negar que el mundo va para allá. Eh, Hay un desgaste en el sistema tradicional financiero global. La economía digital se posiciona cada vez con más relevancia. Yo siento que los grandes modelos de negocio no deberían seguir dando la espalda a esta situación, sino empezar a revisar sus estructuras para darle espacio al menos a la investigación y desarrollo de cómo usar esto dentro de las organizaciones de una manera responsable y segura otra vez la palabra segura, evidentemente porque tiene que ver con el mundo interconectado que nos da la Internet, ¿no? Eh, Básicamente, lo que comentaba también al principio con el tema de la exposición de los datos. Es una realidad que en las redes sociales no se venden productos, se vende información, se venden datos.
Entonces, por eso comentaba lo de la exposición de nuestra información que cada vez se vuelve más relevante. En realidad lo que hacen las redes sociales cuando nos muestran un producto, no, cuando ese producto llegó a mí es porque ya mis datos le dijeron a alguien en algún momento que podían segmentar esa información para que yo la consuma y que eventualmente eso se podía convertir en un ticket. Entonces, en un ticket de venta. Entonces, Sí, sí. eso es importante que lo tengamos a conciencia, porque sí, aunque cada vez estamos más expuestos y rodeados de alguna forma de esto, tenemos que ser conscientes en cómo compartimos nuestra información y hasta qué punto. Y luego, qué nivel de conciencia o cómo elevamos nuestro nivel de conciencia para interactuar con la información que nos llega o que nos envían cada día, para no ser víctimas de alguna forma de estos ataques que cada vez están más amplificados, ¿no? Yo creo que los desafíos son enormes desde el punto de vista de gestión de datos, del tema de ciberseguridad, de modificación de modelos de negocio hacia esquemas híbridos de interrelación de trabajo, y por supuesto amplificar los esfuerzos de que los emprendimientos sean más interconectados para transformar más rápidamente a las sociedades y prepararlas para lo que viene, ¿no? Sí, 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 son desafíos muy, muy grandes, muy, muy grandes. Importantes. Sí, mucha gente le cuesta ver que cuando uno está usando una red social no es que la red social sea gratuita, uno la está pagando con todo lo que está volcando ahí, ¿no? Exactamente. Ni Google es gratuito, tiene acceso a toda tu vida personal que estás reflejando en un correo electrónico, en el Drive, en las distintas aplicaciones, ¿no? Y eso tiene un valor tan grande que por eso no pagamos en dinero, pagamos en datos, ¿no? Totalmente. Excelente. Así mismo es. Eh, una pregunta, Franklin. ¿Tú estás viendo que en las organizaciones cuesta conseguir personas que se sumen al equipo, que se sumen a la barca a pelear? ¿O realmente en Panamá están teniendo acceso a talento con ganas de empujar? Yo creo que hay escasez de talentos en muchas áreas y una de las razones es que los procesos de formación siguen siendo muy tradicionales y van mucho más atrás de lo que va el ecosistema real. Por ejemplo, Ujú. y sin ánimo de querer sonar repetitivo, el tema de la ciberseguridad. Ahorita conseguir a Sí, personas preparadas en este campo es complicado. Fue algo que se volvió exponencial en muy poco tiempo y nadie que estuviese del lado de la formación tradicional miró con que esto estratégicamente pudiera ser un problema y empezó a preparar a la gente para esto, al menos con ciertos niveles de formación. Entonces, digamos que nos llegó la amenaza o el momento sin estar preparados. Entonces, muchas veces cuando yo comento lo de la exposición de datos y estas cosas es para que podamos visualizar esto con luces largas y prepararnos y no que nos llegue el claro. momento, ¿no? Entonces, sí, hay escasez de talentos en algunas áreas específicas. El tema de la analítica de datos, por ejemplo, se ha ido emparejando progresivamente, pero sigue siendo difícil conseguir gente muy preparada en la ciencia de los datos para agregar valor a las organizaciones en este terreno tan importante, más allá del técnico, me refiero a la parte de atarlo con el negocio. Eh, Evidentemente, seguir pensando en modelos tradicionales de trabajo aísla a una cantidad importante de jóvenes que sí están preparados, pero no quieren venir a trabajar a la oficina. Quieren estar en home Ajá. office, en el Starbucks, quieren estar en cualquier En lugar donde Bali, quieran estar, en cualquier ciudad del mundo, en Ámsterdam, etcétera, sí, donde quieran estar, pero agregando su conocimiento a la organización, pero las organizaciones no están preparadas todavía para, o muchas no están preparadas todavía para funcionar de este modo, entonces eso aísla una parte importante de personas que pueden estar preparadas, pero no las estamos considerando. Entonces, sí, la gestión del talento y el headhunting en temas de IT se complica un poco por esta situación también. sí, 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 sí. Franklin, tú desde ya este camino recorrido, que has tenido tu buen kilometraje rodado, ¿qué le recomendarías a alguien que o quiere empezar en tu sector o a alguien incluso que dice, quiero cambiar de rumbo y quiero virar para el lado de la tecnología, del desarrollo de sistemas, de los procesos, tal cual, en puestos similares a tus responsabilidades? ¿Qué recomendación le harías? Yo creo que se vuelve muy relevante el tema de la gestión de datos
eh, ya no el business intelligence como lo conocíamos tradicionalmente hablando, que se ha estandarizado mucho y que son dashboards muy operativos, sino ya el enfoque más analítico y asociado a los temas de machine learning, inteligencia artificial. Esto va a ser muy relevante. No quiero dejar de mencionar el blockchain. No hablemos de Bitcoin, hablemos de blockchain. Blockchain. Blockchain como tal en la cadena de suministro. Creo que ha sido muy poco extendido el uso. Yo creo que ahí hay grandes oportunidades a nivel global. Eh, por ejemplo, tener una pieza, un reloj muy costoso, que tú puedas gestionar el tracking de esa pieza desde que sale de la confección hasta que llega al punto de venta final, entre otras cosas, para asegurar la autenticidad de cara al cliente final, pero también para ver tus tiempos en la cadena de abastecimiento. Hay un montón de aplicabilidades que ahora mismo todavía, que ahora mismo estamos usando muy poco, o no estamos usando realmente. Sí. Eh, los temas de ciberseguridad se vuelven cada vez más relevantes, sobre todo de cara a la persona, no tanto de o la perspectiva tecnológica. Estamos inundados de soluciones tecnológicas para tratar de hacerle frente a esto, pero hay que orquestarlas más pensando en el ser humano o en la persona, sobre todo Ujú. generacionalmente hablando, ¿no? Y el desarrollo, yo creo que ha habido una fuente de información o una corriente que en mi opinión no es tan así. O sea, hay gente que dice que los desarrolladores van a desaparecer, que la inteligencia artificial. Yo creo que hay grandes desafíos con la inteligencia artificial. Era común, o era, mejor dicho, era esperable que surgiesen tecnologías que en la era del conocimiento nos ayudaran a simplificar el acceso a tantos datos, como está pasando ahora mismo con ChatGPT, etcétera. Reconfigura la manera como buscamos en Internet ahora tanta información. O sea, podemos etiquetar datos, hacer consultas muy simples y tener la información que queremos. Antes teníamos que quizás navegar un montón, verificar. Ahora no. El desafío ahora es la autenticidad de esos datos. Verificar, porque hay falsos positivos de información. Así que el uso de nuestra lógica, de nuestro conocimiento, también va a ser siempre muy importante. Me voy a la parte de desarrollo. Ocurre lo mismo. La interrelación, la integración entre distintos ecosistemas va a necesitar siempre gente intentando colaborar y configurar Meter. sobre estos sistemas o para hacer que se comuniquen. Entonces, estos temas de desarrollo evidentemente se vuelve diferente a una época en la que, bueno, hay que desarrollar un sistema de nómina, ya esas cosas sabemos que están súper superadas, pero a ver, se evoluciona hacia otros campos del desarrollo que es interesante analizar. Entonces tenemos datos, analítica avanzada, hablamos de inteligencia artificial ahora, la analítica generativa, por otro lado. Ujú. Eh, el desarrollo asociado a este tipo de tecnologías y la parte de ciberseguridad, hablando del tema de ecosistema tecnológico a grandes rasgos, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es tener esa mirada de integración y no solamente el desarrollar, como tú dices. Veía un paper hace poco que hablaba del tema de que los desarrolladores están utilizando estas herramientas de inteligencia artificial para programar y se nota que la mayoría de esas salidas o esas programaciones que hacen son mucho más vulnerables a los ciberataques, como tú dices, porque estandarizan tanto que es mucho más sencillo Sí, encontrarle el hueco para penetrar. Entonces, indudablemente son grandes avances, nos estandarizan y nos quitan mucho trabajo, pero después el valor agregado sigue faltando. Y creo que ahí es donde podemos hacer la gran diferencia como personas, ¿no? sí. Respecto a los ordenadores, ¿no? Y ahí está la clave. Franklin, cien si por ciento volvieras, sí. Sí, 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 es un poco como en esa línea, de hacer las cosas un poco más, no todo es tan simple, hay que hacer las cosas complejas y meter la cabeza de las personas en eso. Franklin, si mañana te restaran unas decenas de años, claro, tienes 17, terminas el liceo, el instituto, te Ujú. dicen, a la vida, a arreglarte y forjarte un futuro. ¿Cómo empezarías a pensar? ¿Cómo pensarías en formarte y cómo pensarías incluso en encontrar trabajo, digamos? ¿Cómo harías ese proceso con los recursos que hay hoy? ¿Cómo lo harías tú? Lo he pensado mucho. Es súper interesante una reflexión. Lo voy a compartir desde mi humilde opinión.
hay que hablar otro idioma. Importante hablar inglés como recomendación. Si venimos de una formación secundaria o básica que no ha hecho énfasis en esta dimensión, hay que comunicarnos bien en inglés. Eso es muy, muy importante. Más importante que la carrera que elijamos. Créanme lo que en este momento se los digo con muchísimo fundamento. O sea, a lo largo de mi experiencia, siempre ha sido muy relevante el uso del inglés para comunicarnos y conectarnos con otros ecosistemas a nivel global. Es un mundo interconectado, no podemos perder de vista esto. Dos, no me apresuraría tantísimo a entrar a la universidad o algún esquema de educación formal. Intentaría viajar un poco antes, conocer otras cosas, hacer crecer mi esquema cultural de alguna manera, conocer gente interesante, relacionarme más y con todas estas variables intentar definir por dónde, por dónde finalmente quiero tomar camino. Y va a haber mucha más ventaja en esa vía. No quiere decir que dejemos de lado la universidad. Yo creo que la universidad, indistintamente del pensum educativo o de la formación académica que ofrece, nos da la oportunidad de tener niveles de estructura interesantes, de relacionarnos también muy bien con muchas personas, de adquirir pensamiento crítico, estructura lógica en algunas cosas. O sea, nos agrega ciertos elementos que todavía se pueden rescatar mucho de allí y yo creo que esperemos ver una evolución también interesante. Hoy día hay esquemas de formación en línea que son súper novedosos y muy positivos también, que se equiparan a lo que era la universidad formal hace algunos años. Entonces, inglés, vamos a viajar para conocer otras cosas, expandir nuestro pensamiento, nuestra manera de ver el mundo, vamos a relacionarnos y con todas esas variables en la bolsa, seguro vamos a tomar la mejor decisión de para dónde queremos ir. Que no hay prisa. Me gustó No hay saber, no hay prisa, prisa. no hay No hay prisa, prisa. créanme que no hay prisa. O sea, mi generación o la nuestra, como tú decías, sí viene de un esquema mental en el que hay que darle rápido. Terminaste el secundaria, va, no puede perder un año, vaya y métase en la universidad, y después salga y vaya a trabajar. Eh, y yo creo que ya estamos en un momento muy distinto del desarrollo de la humanidad. Por Por ahí me suerte, iría ya, por suerte, así mismo es. por suerte, por suerte. Franklin, dijiste, tengo familia. Sí. Esto es una pregunta más personal. ¿Te costó la conciliación? ¿Perdón? ¿Te costó la conciliación entre tu carrera profesional y tu vida familiar? Muchísimo. Actualmente estoy casado, una esposa que ha sido mi compañera y afortunadamente comprende muy bien que los desafíos de tener una persona trabajando en IT son complejos porque los horarios son muy diferentes a lo regular. Actualmente tengo una bebé de 3 años y tengo un hijo en camino. Mi esposa está embarazada actualmente. Así que es un desafío conciliar, como tú dices, el tiempo entre lo laboral y lo familiar. Hemos hecho un balance en equipo, es trabajo en equipo. Hemos hecho un balance importante de entendimiento, mucha conversación. Pero ahí va otro mensaje importante. Eh, Hay que cuidar ese balance, siempre, siempre. Con mucho cuidado, con mucha pinza, no descuidar lo verdaderamente importante en la vida y que al final te suma, que es la familia. El trabajo es importante, evidentemente, tenemos que pagar las cuentas, que crecer, que evolucionar Sí, financieramente, pero la familia se vuelve mucho más relevante con el tiempo, definitivamente. Es el motor que nos hace funcionar y a veces lo damos por hecho, lo damos por sentado y podemos, sin querer, descuidar un poco esto. Así que hay que prestar atención, sobre todo en el área de IT que sí, se que las trabaja un implementaciones son de montón. noche, los fines de semana Exactamente. y los horarios intempestivos y las cosas no se rompen normalmente los lunes a las 9 de la mañana, siempre se rompen en el momento más inoportuno, ¿no? Y en las vacaciones hay una llamada telefónica o algún tema porque no para, la operación es 24/7 y los servicios tienen que estar disponibles. Entonces, Sí, sí, sí. hoy, y gracias por la pregunta, porque creo que la pandemia nos hizo reflexionar mucho más acerca de esto también y reconectó muchísimo a las personas con su esencia realmente y también envió un mensaje a las organizaciones en ese sentido.
Sí, 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 totalmente. Y que quizá también es esa flexibilidad lo bueno, ¿no? Que las organizaciones tienen esa flexibilidad de, bueno, te llamo en vacaciones, pero luego cuando mi niña va al acto de fin de curso, quiero estar, o Sí, cuando mi niña tiene fiebre, me quiero quedar un poco más, quiero teletrabajar, aunque tenga la reunión, me sí, sumo bien. Esas flexibilidades son sí. trascendentes. Franklin, como para cerrar dos cosas. Ujú. Primero, eres un valiente que tiene su carrera profesional, no ha tenido miedo al cambio, que has ido por distintas organizaciones, que eso de hacer carrera toda la vida en una empresa no tiene por qué ser así, que el crecimiento uno lo va modelando a lo que uno quiere. Me parece muy importante destacarlo. Nada, la pregunta que parece más sencilla, pero creo que tiene mucho significado, porque parece que hoy por hoy solo se consigue de una sola manera y quiero visibilizar algo. Quiero preguntarte, ¿tú hoy por hoy eres feliz con la situación, con el camino recorrido y con dónde has llegado? La verdad es que sí, me siento satisfecho. Yo creo que la felicidad se compone de momentos, definitivamente no es lineal y eso es importante porque son valles y picos, picos y valles. Pero Ujú. cuando hago un balance general de todo el camino recorrido, me siento muy satisfecho y conforme con lo que he tenido la oportunidad de vivir profesionalmente y personalmente también, porque todo me ha traído al momento en el que estoy ahora. Estoy agradecido con muchísimas personas en mi carrera, tanto por lo bueno como por lo malo, y eso es importante también tenerlo en cuenta. No nos cerremos a que las malas experiencias solo son negativas. De todas las cosas podemos sacar mm, ganancia. Y sé que el momento que ocurren no se ve tan claramente, pero nos preparan para lo que viene posteriormente. Eso es una realidad. Quizá no estamos configurados para verlo de esa manera y cuando nos ocurren sentimos frustración, queremos salir corriendo y ¿por qué no pasó por qué me pasó a mí, etcétera? Pero hasta las cosas negativas nos suman un montón. De hecho, sin esas cosas negativas no fuéramos quizá, o no sería yo quizá lo que soy ahora mismo, de donde estoy. Entonces, sí, haciendo un balance general, me siento bastante satisfecho y feliz. Estoy en la búsqueda continua de mi vocación, como comentábamos al principio. Eh, de hecho, he pensado que me gustaría hacer un salto lateral al área de gestión de talento humano, imagínate. Yo soy una persona que viene de formación de ingeniería. Esto para que tengamos una idea de que no hay barreras en cuanto a estos temas. Yo siento que estoy en un punto de mi carrera y de los esfuerzos que he hecho para formarme en el que pudiera estar en un área de gestión humana y poder ayudar a las compañías desde esa perspectiva, entendiendo también el ecosistema tecnológico. Entonces, eso un poco para que referenciemos los momentos a los que llegamos. Ahorita yo he estado un poco acariciando esa idea. Sí, sí, y desmitificamos al informático asocial que está programando todo el día con cero Ceros y unos. dispositivos alrededor y que no que le cuesta socializar. No es así, no es así. No es así. Sí, Desmitificamos ese falso mito. sí. Nada, agradecerte muchísimo por Gracias. todo esto que has compartido y si tuvieras que hacer una frase de motivación a la gente, ¿qué le dirías? Bueno, ánimo, siempre. La motivación es intrínseca, siempre lo comento a mi equipo y me lo digo a mí mismo todos los días. A veces la motivación que esperamos afuera está dentro de nosotros mismos. No dejemos de conversar con nosotros, siempre positivo, no nos juzguemos tan duramente. Somos capaces de hacer grandes cosas, desafiémonos siempre. Estoy seguro que en la medida que nos desafiemos más, conseguiremos amplificar nuestros resultados. Así que mucho ánimo, confiemos más en nosotros mismos. A veces el sistema nos lleva a desconfiar de nuestras capacidades. Manténganse firmes en la confianza en sí mismos, en el conocimiento que tienen, y estoy seguro que eso los va a llevar a buenos puertos, grandes resultados. Gracias, Franklin.